Hola de nuevo a todos. Entonces vamos con el último grupo que nos toca ver en esta parte del curso que corresponde al filum radiozoa, todavía dentro de lo que hemos llamado como formas ameboides. Este grupo es un filum de organismos cuya representación en general que vamos a tener es de una estructura rígida que van a presentar y que son los esqueletos silíceos. Pueden tener su cuerpo esférico, como son estos, o simétrico bilateral, como son estos, y van a presentar tanto axópodos como filópodos. Su citoplasma, vamos a ver más adelante, va a estar dividido por una cápsula central que puede ser de diferente naturaleza y bueno, va a dar una diferenciación también del citoplasma. Aquellos que tienen una simetría radial son normalmente conocidos como espumeláridos y bueno, más o menos en un esquema esto es lo que veríamos. Tenemos acá representado el esqueleto de sílice, que es básicamente lo que vemos en la mayoría de las fotos que van a poder encontrar. Tenemos sus axópodos, em, tenemos aquí representados los filópodos, mucho más pequeñitos. Vamos a tener, al igual que en el grupo previo que vimos de los heliozoos, un centro organizador de microtúbulos por la presencia justamente de los axópodos. Vamos a tener un endoplasma, vamos a tener un ectoplasma, vamos a tener una cápsula que va a dividir esto y vamos a ver más adelante qué características tiene y tiene su núcleo. En el caso de los de simetría bilateral, normalmente se conocen como nacelarios y en estos varía un poco más la morfología y la nomenclatura, pero básicamente podemos encontrar como que se pueden, por ejemplo, nombrar como cabeza, tórax, abdomen, pueden tener esta apertura, el pie, poros, espinas, pero en realidad dependiendo de cada grupo va a ser los diferentes nombres que se les den a las partes. Y en realidad es que la morfología puede ser mucho más diversa que estas dos formas básicas. Estas son algunas ilustraciones que nos dejó Haeckel, quien trabajó mucho con este grupo y otros, pero digamos nos dejó ilustraciones muy bellas de la diversidad de esqueletos que pueden tener estos radiolarios. Entonces, mencionábamos justamente a la cápsula como esta estructura que va a dividirnos básicamente en dos grandes partes, lo que es el citoplasma de los radiolarios. Entonces, la cápsula es una membrana que va a estar perforada, va a permitir comunicación, que puede ser sencilla o doble, y en la medida que el organismo pueda crecer, también lo va a hacer esta cápsula, y tiene justo sus poros porque necesita, digamos, permitir la comunicación. La zona de adentro, la región que vamos a llamar intracapsular, tiene un citoplasma granulado, muy vacuolado, estratificado normalmente como en capas, que va a contener ahí a los núcleos y básicamente las funciones que va a llevar a cabo esta parte es de reproducción. La región extracapsular, que también es llamada calima y ahorita vamos a ver un poco más a detalle, es muy alveolada y sus funciones son básicamente nutritivas e hidrostáticas. Y ahorita vamos a ver por qué es esto de hidrostáticas. Entonces esta zona extracapsular llamada calima, como decíamos, es muy alveolada, pero tenemos que tener cuidado porque los alvéolos no son ya como los que veníamos platicando en ciliados o endinoflagelados. Aquí son como sacos y vesículas que tenemos claro que están llenos de una secreción mucilaginosa del citoplasma y lo que van a permitir es justamente la flotación. Y estos organismos van a estar normalmente viviendo en la columna de agua y van a poder tener un movimiento vertical, por un lado por la expulsión de un líquido saturado de CO2 que les va a permitir justamente moverse a través de la columna. Normalmente van a estar flotando, pero por ejemplo son también bastante sensibles a las temperaturas. Conforme pudiera, por ejemplo, aumentar mucho la temperatura, los mismos pseudópodos lo que hacen es reventar estos alvéolos para que el organismo, por ejemplo, se vaya hacia el fondo. Entonces, por eso se dice que esta región extracapsular tiene funciones hidrostáticas y de alimentación, porque finalmente ahí es la primera parte donde internalizan también. Su mecanismo de alimentación es muy semejante a lo que vimos en heliozoos. Y bueno, se alimentan de otros organismos, también del microplancton, copépodos, diatomeas, otros protozoos, otra vez son bastante
depredadores bastante importantes. Y bueno, el alimento va a estar igual tomado por los pseudópodos, va a ir entrando, pasa hacia el calima y va finalmente a ser digerido, perdón, por las vacuolas alimenticias que ahí se encuentran. Y vamos a tener que algunas otras especies pueden también formar simbiosis con algunas algas y formar, digamos, con esta asociación. Y bueno, pues son las que vamos a ver en coloraciones verdosas. Realmente se ha estudiado poco, digamos, de la parte actual de organismos en vivo. Son organismos que son más difíciles que los de agua dulce de mantener en cultivo. Ahorita vamos a platicar que justamente son marinos y por eso realmente lo que tenemos más representado pues son sus esqueletos. Em, en términos de reproducción, se menciona básicamente que tenemos una fisión binaria o gemación y hay algunos reportes de que hay algo como una reproducción sexual que puede ser por zoosporas, con formación de un cigoto, pero en realidad se conoce igual poco quizá de la parte del ciclo. Son, por tanto, marinos, viven en los océanos y básicamente en la zona pelágica, que es en realidad toda la masa de agua, digamos, que se encuentra en esta zona, es donde se van a encontrar ellos viviendo, algunos más bien en la parte somera, justo por la simbiosis que tienen con algunas algas. Sin embargo, pues sus esqueletos en realidad por ser de sílice, al igual que muchos otros organismos como las diatomeas o las espículas de esponjas, pues van a permanecer en los sedimentos y nosotros, al igual que platicamos en otros grupos, podemos recuperar estos esqueletos y hacer con esto algunas reconstrucciones paleoclimáticas, por ejemplo. Y bueno, pues en realidad se conocen, gracias a esta preservación, bastante bien los fósiles también de estas especies. En más o menos las ubicamos a partir del precámbrico hasta el presente, es decir, bastante tiempo llevan aquí. Estos son algunos, por ejemplo, del Paleoceno. Y bueno, pues en realidad lo que se estudia mucho es esta parte de los esqueletos, que es lo que realmente podemos nosotros más fácilmente observar y qué es lo que se preserva. Entonces, hasta aquí con esta pequeña introducción a estos organismos que comúnmente conocemos como radiolarios y que pues en realidad agrupan a organismos que probablemente provienen de líneas diversas y probablemente al igual que muchos otros de los grupos que se generaron con esta clasificación que estamos viendo, pues básicamente son grupos que ahora reconocemos más bien como polifiléticos. Pero eso lo veremos ya mucho más adelante en la última parte de las nuevas clasificaciones. Entonces, con este film quedamos hasta aquí.